Juveniles. Culturas, condiciones, experiencias y problemáticas de las juventudes contemporáneas. Un diálogo con investigadores especialistas. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC. Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Juveniles, este programa que produce Radio UAM junto con la Universidad Benemérita de Puebla, en esta ocasión para hablar sobre un tema interesantísimo que tiene que ver con la diversión y también con el trastorno, Juventudes Gamers en México. Y para ello tenemos en cabina al doctor Ricardo Orozco Zavala, quien se desempeña como investigador en ciencias médicas en el Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Bienvenido, doctor Ricardo Orozco Zavala. Muchas gracias por la invitación. Pues esta vez hablaremos de un tema muy interesante que compete a las juventudes y para ello les cuento que de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones en México hay más de 76 millones de personas que juegan videojuegos. Eso es más de la mitad del país y la mayoría de quienes juegan tienen entre 12 y 34 años. En América Latina, México tiene la más alta nivel de gamers y a nivel mundial esto ocupa el 10%, impresionante, ¿no? México no solo tiene la comunidad gamer más grande y diversa de América Latina, sino que también es líder regional en penetración. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 2 personas juega videojuegos. En 2022, el sector generó más de $1,110 millones en juegos y si se incluye también el hardware y la publicidad, la cifra supera los $3,500 millones. Es decir, no estamos hablando de un pasatiempo menor. Más bien, jugar es parte de la vida de millones de personas y entender cuánto el pasatiempo puede derivar en un problema de salud es clave para este análisis. Entonces, jugar videojuegos no es un problema de salud en sí mismo. Se ha señalado que puede ayudar también a mejorar la memoria, la coordinación, el trabajo en equipo e incluso ayudar con el estrés. Pero cuando el juego deja de ser una actividad divertida y empieza a interferir en otros espacios como los escolares, los familiares, los sociales, etc., es cuando uno puede perder y convertirse en un trastorno. Entonces, en 2018, la Organización Mundial de la Salud reconoce oficialmente el trastorno por uso de videojuegos en su clasificación internacional de enfermedades. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que ya no pueden controlar cuándo, ni cuánto, ni por qué juegan, aunque les cause problemas en la escuela, con sus amigos o con su salud mental. Y no es algo lejano. En México, estudios recientes muestran que alrededor del 5% de los jugadores podrían tener síntomas de este trastorno, especialmente si hay otros factores como ansiedad, depresión o vivir en contextos donde es difícil tener otras formas de entretenimiento. Para hablar sobre este tema, estamos hoy con el doctor Ricardo Orozco, quien es especialista en estos temas y quien nos va a platicar sobre sus investigaciones y cómo abordar estos temas y estos problemas que atañen a nuestras juventudes. Doctor Ricardo Orozco Zavala es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y doctor en Ciencias de la Salud en Epidemiología por la misma universidad. Se desempeña como investigador en ciencias médicas en el Centro de Investigación en Salud Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y como profesor en las facultades de Psicología y Medicina de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus principales intereses de investigación son la epidemiología de los trastornos mentales, las adicciones y el suicidio, la evaluación de servicios de salud y la aplicación de los métodos epidemiológicos a la investigación en salud en general. En años recientes ha colaborado en diversos trabajos de investigación sobre las causas y consecuencias del trastorno por el uso de videojuegos en estudiantes universitarios de México. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación.
¿Qué pasa con este tema de los videojuegos? ¿Será que los adultos exageran y etiquetan como trastorno a los videojuegos porque no entienden las formas de diversión de las y de los jóvenes? Bueno, considero que, en primer lugar, creo que sería bueno pensar que los adultos, que bueno, son más o menos de mi generación, ¿no? Y que personas más jóvenes, inclusive que yo, que tienen hijos, en realidad estamos familiarizados con los videojuegos desde hace mucho tiempo. La gran mayoría de las personas ha jugado, y inclusive desde los años 80, 90, había consolas como el Atari o el Intellivision que se podían conectar a la televisión, se empezaron a comercializar este tipo de dispositivos y de alguna manera empezó a haber más presencia en el mercado de ellos. Entonces considero en general que los adultos sabemos más o menos de qué se tratan los videojuegos y no creo que seamos totalmente ajenos a lo que es la diversión por parte de usar videojuegos, ¿no? Ahora bien, yo creo que actualmente los jóvenes utilizan otro tipo de dispositivos, ¿no? Juegan otro tipo de videojuegos que son más complejos, que usan tecnología diferente, están presentes en, no solamente es una consola como el Atari antiguo en el que uno tenía que conectar a la televisión, sino que ahora tenemos tenemos juegos, ¿no? Que son de bolsillo, ¿no? Se puede jugar en el celular, se puede jugar en internet. Entonces creo que más bien es eso, ¿no? Que en realidad ahora los jóvenes tienen una gama más amplia, están en todos lados y los adultos conocemos qué es jugar en videojuegos, sabemos, inclusive la gente que los adultos que no juegan videojuegos o que nunca se interesaron por ellos, de alguna manera saben lo que es eso, ¿no? Y bueno, creo que actualmente tenemos todo este tipo de dispositivos que algunos de ellos pueden ser bastante adictivos, ¿no? Y los jóvenes los utilizan para poder jugar, ¿no? De diferentes formas. Entonces creo que también cuando hablamos de videojuegos, a veces hablamos de gamers, ¿no? Es decir, escuchamos el término gamers refiriéndose a personas que juegan videojuegos y pensamos que son personas que son profesionales o que están todo el tiempo jugando y que están muy inmersos en eso, pero de alguna manera en las investigaciones que hemos hecho y que se han hecho en otras partes del mundo, el término gamer es un poco más amplio. Entonces, en realidad cualquier persona que disfruta jugar en su teléfono o en cualquier dispositivo sería considerado un gamer. Sin embargo, hay personas que son, bueno, hay jóvenes que son gamers, ¿no? Que realmente juegan y que se consideran a sí mismos como parte de esa comunidad. Pero en realidad cualquiera de nosotros que disfrutamos de un videojuego de vez en cuando también seríamos considerados como gamers en ese sentido. Si bien es verdad que nuestra generación está familiarizada con los videojuegos, es verdad que son muchos los jóvenes que juegan y que se consideran a sí mismos gamers. ¿Esto qué nos dice sobre los cambios en las formas de entretenimiento y socialización de las nuevas generaciones? Bueno, un componente muy importante de los juegos actuales es que se pueden jugar a través de internet y se puede socializar a partir de ellos. Entonces, un adolescente o cualquier persona puede conectar su videojuego a internet y convivir con otras personas, cosa que no pasaba antes, ¿no? En el pasado uno tenía que reunirse con otras personas dentro de una casa para poder jugar, ¿no? Pero actualmente es mucho más fácil socializar a partir de estos dispositivos y creo que eso hace una diferencia importante. Es el equivalente a salir al parque o jugar en la calle, pero ahora a través de los videojuegos en línea. Es interesante. ¿Y cómo se puede saber entonces cuándo debemos preocuparnos? ¿Qué diferencia hay entre jugar mucho y tener un problema? Ese es un tema de debate sobre el tiempo, ¿no? Porque justamente ese es uno de los problemas que algunos padres de familia pueden identificar en sus hijos cuando pasan mucho tiempo jugando videojuegos. Y creo que lo primero que tendría que decir al respecto es que no es lo mismo el tiempo que se pasa con un trastorno, o con una enfermedad o con un problema, ¿no? Es decir, puede haber personas que pasan un tiempo considerable
y no manifestar ningún problema, ¿no? En alguna de las esferas de las personas. Sin embargo, hay personas que pueden jugar poco y aún así manifestar algunos problemas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hay algunas recomendaciones por parte de algunas organizaciones sobre la cantidad de tiempo que se debería de pasar en pantalla, especialmente para las personas jóvenes, ¿no? Los niños, los adolescentes. Algunas asociaciones han propuesto que los jóvenes no pasen más de media hora al día en pantalla. O sea, ya no digas en videojuegos, ¿no? Sino en pantalla. Durante la semana. Y los fines de semana, máximo 3 horas, ¿no? Eso yo creo que en la sociedad actual es muy difícil. O sea, creo que es imposible, ¿no? Que, o sea, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Todo el mundo pasa mucho tiempo en pantalla. Sin embargo, se ha visto que algunas investigaciones han documentado que a partir de 3 horas por día ya comienza a haber ciertos problemas, ¿no? Podrían manifestar ciertos problemas. Y a partir de 7 horas al día ya puede haber, o sea, pasar más de 7 horas en un videojuego por día ya puede correlacionar muy bien con otro tipo de problemas de salud mental, sociales, en la escuela, todo eso, ¿no? Entonces 7 horas ya se consideraría excesivo y la recomendación serían 30 minutos por día. Uy, es increíble, ¿no? Yo creo que casi ninguno de nosotros podría respetar ese límite. Entonces se trata de que si el juego interfiere con otras áreas importantes de la vida, con la escuela, con el sueño, con las relaciones familiares o con la salud emocional, es cuando tendríamos que poner atención a lo que está sucediendo con nuestra relación con las pantallas, si no me equivoco. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que podrían llevar a un joven a desarrollar este tipo de trastorno? Sí, hay varios factores de riesgo. O sea, en realidad, el problema con el uso excesivo de videojuegos es que es un problema multifactorial, ¿no? Tenemos, o sea, como factores de riesgo biológicos, tenemos factores de riesgo sociales, de varios tipos. Pero creo que antes de llegar ahí me gustaría hablar de lo que es el trastorno por uso de videojuegos, que es uno de los trastornos que hemos investigado en el Instituto de Psiquiatría, en donde trabajo. Entonces, bueno, si piensas como en todas las personas que juegan videojuegos, ¿no? O sea, como en México, digamos, aproximadamente la mitad de ellos juegan de manera recreativa, no tienen ningún problema, pueden pasar X cantidad de tiempo y terminan de jugar, regresan a sus actividades, no hay ningún problema, ¿no? La otra mitad de las personas, más o menos, pueden empezar a manifestar algún tipo de problemas, ¿no? O sea, problemas en la escuela, jugar demasiado tiempo, que te hace que evites ciertas otras áreas importantes de tu vida. Y hay una pequeña proporción de personas, digamos, entre el 5 y el 1%, que pueden llegar a tener esto que llamamos trastorno por uso de videojuegos. Este trastorno ha sido reconocido desde el año 2013 en uno de los manuales que utilizamos en salud, bueno, en psiquiatría y psicología para diagnosticar personas. Entonces, este es el manual estadístico y diagnóstico de las enfermedades mentales, que se llama DSM, que es como muy conocido en el área. Y el DSM tiene los criterios diagnósticos de muchas enfermedades mentales o de muchos problemas mentales. Y a partir del 2013 salió la 5ª edición, que es la más reciente. Y esto es importante porque a partir de esa 5ª edición se propuso este trastorno por uso de videojuegos como uno de los trastornos principales o como un trastorno por investigar dentro de un grupo de trastornos que se conocen como trastornos de uso de sustancias y adictivos. Entonces, esto es muy importante porque antes del DSM-5 solamente había trastornos por uso de sustancias, es decir, por consumo de alcohol, por consumo de opiáceos, pero también había un trastorno que le llamamos conductual, que es el trastorno por juego patológico, que son las personas que apuestan dinero. Entonces, a partir del DSM-5 se incorporó
el trastorno por uso de videojuegos como una condición por ser investigada con mayor detalle, porque a nivel mundial se ha visto que empieza a ser un problema, ¿no? Desde el 2013. En el 2018, la OMS incorporó este diagnóstico dentro de su manual, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, y entonces también de alguna manera se está volviendo más reconocido que existe esta condición que llamamos trastorno por uso de videojuegos, y que se basa en el DSM-5 en 9 criterios, ¿no? Y que tiene estos 9 criterios de alguna manera combinan elementos del trastorno por uso de sustancias y del trastorno de apuestas. Y de alguna manera este tipo de trastornos tienen, digamos, los 9 criterios tienen que ver con las diferentes esferas de la vida en las que las personas están siendo afectadas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en términos generales, si un adolescente empieza a dedicarle mucho tiempo al juego, en términos de que se la pasa pensando en el videojuego y el videojuego absorbe su vida, ese es un problema, ¿no? Es una señal de alarma y es uno de los criterios diagnósticos de este trastorno. Hay otros, por ejemplo, las personas que dejan de jugar y que de repente sienten la necesidad de volverlo a hacer, desarrollan una especie de necesidad para volver a jugar. Entonces, ese también es un criterio. Y todos estos de alguna manera tienen un símil con el uso de sustancias. Eso mismo pasa cuando uno tiene un problema de alcohol o de alguna otra sustancia, ¿no? Bueno, hay otros criterios dentro del trastorno de uso de videojuegos, como mentir. Por ejemplo, hay algunos jóvenes que no le dicen a sus padres que están jugando, por ejemplo, en las noches, ¿no? Entonces, digamos, los padres, mientras están durante la mañana o la tarde, pueden ver que sus hijos están jugando o no están jugando, pero puede ser que en las noches ellos se quedan con su celular y entonces empiezan a jugar en la madrugada y pierden muchas horas de sueño, ¿no? Ese es un problema por el simple hecho de las horas de sueño que estás perdiendo, sobre todo cuando eres joven, pero también si el adolescente miente sobre que está jugando en las noches, este hecho de mentir sobre cuánto juegas y sí, sobre tu conducta de jugar, también es uno de los criterios diagnósticos, ¿no? Entonces, en general, el diagnóstico se basa en 9 criterios, como los que comenté, y esos son el tipo de alertas que uno debería de estar pendiente. En este sentido, ¿quiere decir que la adicción a los juegos se puede comparar con una adicción a las drogas o al alcohol? Sí, actualmente se está reconociendo más, pero dentro del campo del estudio de las adicciones sí ha sido un tema de debate sobre si este tipo de adicciones conductuales se deberían de incluir o se deberían de considerar como trastornos psiquiátricos. ¿Esto por qué? Porque si piensan en el tipo de adicciones conductuales que hay, puede haber adicciones, no sé, a la comida, ¿no? Al deporte. Justamente haciendo el símil con los criterios que acabo de mencionar, las personas que comen mucho o que tienen cierto tipo de conductas pueden llegar a tener este tipo de problemas, ¿no? Y ha sido un tema de debate porque algunas personas consideran que si empezamos a decir hay un, no sé, trastorno por comer mucho, trastorno por hacer demasiado ejercicio, sería como tener demasiada patología mental en la vida de las personas, ¿no? O sea, sí, o sea, creo que no sería adecuado catalogar cada una de estas conductas como posiblemente adictivas o adictivas. Y entonces, a pesar de que ha sido un tema de debate, de alguna manera este trastorno por uso de videojuegos sí ha podido como posicionarse, dada la magnitud del problema y de las consecuencias que se han visto en varios jóvenes. Y además del tiempo que pasan los jóvenes en los videojuegos,
¿Existen otros factores de vulnerabilidad que puedan afectar que un joven pueda desarrollar un trastorno como este? Sí, hay algunos, digamos, factores biológicos, ¿no?, que tienen que ver con cómo el cerebro procesa el jugar, ¿no? Hay algunos factores sociales, ¿no?, el ambiente en el que las personas se desenvuelven, ¿no? Está el mismo diseño de los videojuegos, que también hay algunos que pueden ser como más adictivos que otros, ¿no? Y entonces sí hay diferentes factores que se han identificado como parte de que pueden ayudar a desencadenar este tipo de problemas. Y entonces, si los videojuegos son diseñados para ser adictivos, es un factor también el que se juegue pues juegos de pelea cuerpo a cuerpo, o juegos de disparos, o juegos de rol. ¿Cómo son diseñados estos juegos y cómo afectan a los usuarios? Bueno, creo que todos los videojuegos, o sea, todos los que hemos jugado, podemos reconocer que hay un potencial adictivo, ¿no? O sea, cada persona tenemos nuestras preferencias, ¿no?, respecto a los videojuegos. Pero hay algunos que están diseñados, me parece, con más intención de remarcar esta parte adictiva, ¿no? Y desde desde Pac-Man, o sea, la gente que ha jugado Pac-Man, por ejemplo, se da cuenta de que es muy adictivo, ¿no? O sea, puede llegar a ser muy adictivo. Pero los juegos actuales tienen este componente de, como mencioné, de conectarse a Internet, que de alguna manera te ayuda a pensar que estás dentro de una sociedad, ¿no? O dentro de que eres parte de algo cuando interactúas con otras personas. Y eso se ha visto en los estudios que ayuda a tu cerebro a que se enganche más con el videojuego. Entonces hay diferentes, como mencionaste, hay diferentes tipos de videojuegos, ¿no? Hay unos que son, o sea, juegos que se juegan, en tu computadora, donde estás tú solo y haces como tu juego. Hay otros que te conectas en línea, hay unos que son de pelea, ¿no? Uno contra uno, y hay otros que son de pelea en equipo, y hay otros que son mundos virtuales, ¿no?, en los que básicamente una persona puede pasar ahí muchos años de su vida y no termina el juego. Y entonces hay algunos de estos juegos pueden llegar a ser más adictivos. Por ejemplo, hay una categoría de videojuegos que tienen estos mundos virtuales en los que de alguna manera se ha pensado que se diseñan así porque son juegos que son interminables. Entonces una persona puede entrar a ese videojuego, ese mundo virtual, crear su personaje, y ese personaje puede tener misiones dentro del juego y hacer algunas cosas que son necesarias para jugar, pero también pueden estar simplemente ahí interactuando con otras personas, con otros personajes que son personas en la vida real, y vivir ahí durante mucho tiempo. Y se ha notado que eso también es un factor que puede hacer que estos videojuegos sean más adictivos o más atractivos para algunas personas. Estamos platicando con el doctor Ricardo Orozco Zavala sobre las juventudes gamers en México. Vamos a ir a una pausa musical y continuamos platicando con el doctor Orozco sobre este interesante tema. No le cambien. Estamos de regreso en Juveniles para continuar con la reflexión sobre las juventudes contemporáneas. Hemos hablado en esta entrevista sobre las juventudes gamers, sobre cómo se puede definir este trastorno de adicción a los videojuegos y cómo es que se compara o se puede comparar con la adicción al alcohol o a las drogas. Entonces vemos también que hay voces que demonizan el uso de los videojuegos y otras que lo celebran también como herramienta pedagógica o terapéutica. ¿Cómo podríamos encontrar el equilibrio? De varias maneras, desde mi punto de vista. Bueno, creo que en el caso de las personas más jóvenes, de los jóvenes más jóvenes, ¿no? O sea, niños, adolescentes, creo que es importante que los padres
entiendan o se comprometan a ser parte de las actividades de videojuego con sus hijos, ¿no? No simplemente decirles, ahí está tu dispositivo, juega y te desapareces. Y creo que, o sea, cuando los padres pueden colaborar con los hijos y juegan juntos, o de alguna manera, o no necesariamente tienen que jugar juntos, pero pueden también vigilar un poco más de cerca el tipo de videojuegos que utilizan, el tiempo de videojuego que pasan. Y también se ha propuesto que se hagan algún tipo de, especialmente con los gamers que tienen más problemas para controlar su uso de videojuegos, que se haga algún tipo de pacto con los padres, ¿no? Entonces decirles, bueno, sí, puedes jugar tanto tiempo, pero después de jugar, o sea, lo apagas y entonces puedes hacer A, B o C actividad, ¿no? Y que de alguna manera se olviden del videojuego, ¿no? Y eso puede favorecer a que haya algún uso más racional, más lúdico del videojuego, ¿no? Y esto es importante porque de alguna manera cuando las personas, digamos, cuando los adolescentes que tienen problemas o empiezan a tener problemas para controlar su uso de juegos, algo que se ha propuesto es que algunas técnicas de lo que se conoce como mindfulness o atención plena, que es que ellos mismos aprendan a reconocer lo que están sintiendo, tanto durante el juego, pero sobre todo cuando dejan de jugar. Entonces, cuando ellos dejan de jugar, pueden hacer una pausa y pensar cómo me siento después de jugar, porque a veces el hecho de dejar de jugar causa ansiedad y lo que uno quiere hacer es volver a jugar, ¿no? Entonces es importante que les enseñemos, ya sea como padres o pueden acercarse con algún profesional de salud mental, a que puedan aprender a reconocer eso, que digan, sí, me estoy sintiendo ansioso, siento que quiero jugar de nuevo, pero que reconozcan esa ansiedad y digan, bueno, si me espero tantito se me va a pasar y puedo empezar a hacer otras cosas que ya tienen que ver con el mundo real, ¿no? Esa es una. La otra cosa que se ha recomendado es que participen en actividades en el mundo real, que sean actividades que en el que sientan algún tipo de reto. Por ejemplo, si participan en deporte, si les gustan los deportes, pueden participar en algún deporte en equipo, en alguna competencia o algo así. Estas competencias en el mundo real, tu cerebro lo interpreta de la misma manera cuando ganas o cuando compites. Ese le llamamos como rush de dopamina que tienes en tu cerebro, también lo sientes cuando juegas videojuegos. Entonces es importante que la gente experimente eso, sí, en el mundo de los videojuegos, pero también en el mundo real. Entonces pueden ser los deportes, pero puede ser alguna habilidad que no tenga que ver con el deporte. Puede ser, no sé, tocar algún instrumento. Y cuando puedes ejecutar una pieza musical o aprendes un acorde nuevo o algo así, también ese rush de dopamina también lo sientes. Y entonces eso va de alguna manera sustituyendo o acompañando el videojuego. Y entonces esa sería una vida, digamos, más rica, en donde puedes jugar de una manera sana, ¿no? Puedes participar en deportes, puedes hacer otras actividades que también generan ese tipo de sensación placentera y que es muy importante en el desarrollo de las personas, no solo en el desarrollo mental, sino también en el desarrollo social, ¿no? Porque la gente que experimenta eso también en la escuela, pues también tiene más probabilidades de seguir en la escuela y entonces, no sé, completar una educación o algo así. Esto quiere decir que los videojuegos, que no está mal jugar videojuegos, que son parte también del desarrollo de nuestros jóvenes y de la vida cotidiana con la que interactuamos todos los días a través de la internet. Entonces se trata de informarse con las familias, de conocer a los hijos y a las hijas, de entender qué les gusta y de establecer unos acuerdos claros sobre los tiempos de juego. Esto con las personas que se enfrentan a un panorama más o menos normal. Pero ¿qué pasa con los gamers?
con esas personas que sí juegan mucho, que son profesionales y que pasan pues mucho tiempo en riesgo de desarrollar este trastorno? Sí, hay un segmento de la población que son gamers profesionales, ¿no? Y que se dedican a jugar de manera competitiva y dedican muchas horas de su vida al juego, ¿no? Y algunos de ellos juegan por premios monetarios. Entonces, básicamente, el ser gamer es su carrera o su profesión en la vida, ¿no? Y bueno, creo que de alguna manera para ellos también aplican estos criterios que platicábamos sobre el trastorno, porque algunos de ellos pueden jugar muchas horas y pueden competir, pueden estar estresados por la competencia y todo eso. Pero si ellos también empiezan a experimentar estas afectaciones en otras esferas de la vida, pues posiblemente tendrían algunas características del trastorno por uso de videojuegos, ¿no? Sin embargo, en el caso de estas personas, son profesionales y no sé, se me ocurre el caso de que no son de gamers, sino hay un documental que se llama no recuerdo el nombre exacto, pero es sobre Michael Phelps, este nadador olímpico súper exitoso, y hay un documental sobre él, ¿no? En el que describen los problemas de salud mental asociados a la presión de ser un competidor de ese nivel, ¿no? Y sin embargo, yo no pensaría, o creo que la mayoría de las personas no pensaríamos que Michael Phelps tenía un trastorno de adicción al deporte o a la natación, ¿no? Pero porque es una persona, bueno, era una persona que logró mucho dentro de su campo profesional y era su profesión, ¿no? Entonces, creo que pensar que estos gamers competitivos que se dedican a eso todo su tiempo, pensar que ellos tienen un trastorno simplemente porque se pasan ahí todo el día, creo que sería erróneo y que tendrían que evaluarse cada caso individual para saber si ese nivel de competencia, ese nivel de uso está relacionado con otros problemas. Y en este panorama donde no necesariamente el pasar tiempo jugando estos videojuegos es catalogado como negativo, ¿cómo es que se puede hacer un joven para hablar con su familia y hacerles comprender que los videojuegos también pueden ser algo positivo? Bueno, creo que hay varias formas de acercarse sobre todo con los padres que no están familiarizados con los videojuegos, ¿no? Y que probablemente tengan alguna experiencia negativa relacionada con el uso de videojuegos. Pero yo pienso que estos padres podrían conocer mejor la diferente gama de juegos que hay y también conocer que hay algunos de ellos, o sea, si pensar todos los videojuegos son malos sería erróneo, ¿no? Hay algunos que están diseñados a propósito para desarrollar alguna habilidad, ¿no? Hay una clasificación de juegos que se llaman juegos serios, que inclusive se han utilizado como en medicina para enseñar a hacer cirugías, ¿no? O sea, eso es como un nivel de un juego muy, muy serio, que tiene una aplicación muy útil en la vida cotidiana, ¿no? En la vida real. Pero hay otros juegos que se utilizan, por ejemplo, no quiero hacer un comercial aquí, pero hay un juego que se llama Lumosity, que sirve para mantener las capacidades cognitivas de las personas adultas mayores. Y es una aplicación que tiene diferentes juegos en las que las personas aprenden o practican memoria, por ejemplo, ¿no? Hay una especie de memoramas en los que aparecen 4 cuadritos y tienes que apretar los cuadros que se iluminan. O hay algunos que tienen que ver con la atención y que las personas tienen que estar atentas a lo que aparece en la pantalla y luego replicarlo. Ese tipo de juegos son videojuegos, ¿no? Y se pueden utilizar para que las personas mayores mantengan su capacidad cognitiva. Entonces, bueno, esos son como extremos dentro de los videojuegos, ¿no?
que son positivos. Hay otros juegos que no tienen ese propósito, digamos, de salud, pero que también son de alguna manera más lúdicos, ¿no? Y, por ejemplo, les mencionaba hace rato Pac-Man, ¿no? O sea, eso dice mi edad, ¿no? Pero, o sea, si piensas en Pac-Man, Pac-Man es un juego que se juega en una consola, es un juego cerrado, ¿no? Donde uno va ahí, bueno, juega el juego y no hay mayor consecuencia de ello, ¿no? O sea, uno puede apagar el juego y ya, ¿no? Entonces ese tipo de juegos que son juegos cerrados, que tienen un final o que son más amigables desde el punto de vista de los padres, creo que son un punto de contacto entre los jóvenes y los padres para poder mostrar que pueden ser inocuos la mayoría de ellos, ¿no? Los juegos más modernos, en donde ya está esta parte de conectarse a internet, interactuar con otras personas, considero que esos juegos ya son un poco más difíciles de entender para los adultos, y probablemente los adolescentes que les gustan ese tipo de videojuegos tendrían que enseñarle a los padres cómo se juegan, qué son, y de alguna manera convivir con ellos para poder llegar a un punto medio en el que se pueda hacer un uso racional y no sé, que sea, o sea, que deje tranquilos a los papás, pero que también los jóvenes sigan jugándolos y aprovechándolos. Cuando un joven o una familia identifica alguna señal de trastorno o alguna señal que salta las alarmas, ¿con qué especialista de la salud mental se debe acudir? Psicólogos, psiquiatras, creo que son las personas más capacitadas para detectar este tipo de problemas. Eso es importante, qué bueno que tocas ese punto, porque creo que sí me gustaría dejar el mensaje de que hay tratamiento para este tipo de problemas, ¿no? Todos los problemas de salud mental son importantes, y entonces debería de haber, bueno, la gente debe conocer qué son, ¿no? Entonces creo que este programa es muy valioso por eso, y también a dónde acudir en caso de que haya algún problema, ¿no? Bueno, el especialista sería psicología o psiquiatría, y en términos de servicios de salud podrían acudir, bueno, actualmente está la CONASAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones del Gobierno Federal, y ellos tienen un número de teléfono en el que pueden orientar a las personas que llaman y mencionar más o menos qué síntomas tienen o qué problemas tienen, y ellos podrían canalizarlos al lugar probablemente más cercano a su domicilio para que busquen atención ahí. En el caso de niños y adolescentes, en la Ciudad de México está el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, y ahí también se puede buscar atención, ¿no? Sé que cuando uno dice el hospital psiquiátrico suena como, no sé, o sea, la gente tiene como esta idea de que el hospital psiquiátrico es horrible, ¿no? Pero es un buen lugar para acercarse y tener una evaluación por un especialista en niños y adolescentes, y ya a partir de eso ver si es necesario algún tratamiento, ¿no? Afortunadamente, actualmente los hospitales psiquiátricos ya no tienen a la gente ahí en el hospital, ¿no? Más bien la mayoría de la atención le llamamos es ambulatoria. Entonces la gente va, pide su consulta, tienen una consulta con un especialista, el especialista los evalúa, y ya con base en esa evaluación pues ya los pueden referir a algún lugar en donde pueden seguir con su tratamiento. No necesariamente tiene que ser dentro del mismo hospital, pero sí es importante que que vean a un especialista. Y en ese tenor de pensamiento, ¿cuáles son los desafíos para la investigación? Para los psicólogos, para los psiquiatras, la intervención en salud mental juvenil, ¿hacia dónde va con relación a los videojuegos? Sí, ese es un tema de investigación importante.
Como mencioné al principio, el trastorno por uso de videojuegos está propuesto como una condición por ser estudiada en el DSM. Y entonces es lo que hemos estado haciendo, investigarla, ¿no? En México hemos hecho varios trabajos de investigación sobre lo que es el trastorno y cómo se relaciona con algunos factores. Pero en términos de tratamiento, yo no conozco de mucha investigación que se está haciendo en México. Sin duda hay, pero yo no estoy tan familiarizado como en investigación a gran escala sobre eso. Sin embargo, a nivel mundial hay varios grupos de investigación que han estado probando diferentes tratamientos para este tipo de problemas. Hay algunos que utilizan tratamientos que se han utilizado toda la vida, que se llaman algún tipo de terapia cognitivo-conductual, que se utiliza para muchos tipos de problemas de salud mental. Pero específicamente de gaming hay algunos programas, inclusive hay una especie de programas armados con este trastorno en mente. Entonces tiene diferentes componentes en los que son muy adecuados para una persona que tiene este tipo de problemas. Y el programa está estructurado de tal manera que va desde, te enseñan qué es el uso de videojuegos, ¿no? O sea, cómo están diseñados los videojuegos para que tú pienses que es algo importante para ti o cómo te enganchan. Entonces, a veces el simple hecho de saber, de hacerle ver a un adolescente que el videojuego está diseñado para que tú te sientas especial, eso hace la diferencia de que el adolescente diga, bueno, entonces probablemente ya no juego tanto. Entonces, estos programas de intervención tienen como ese componente cognitivo en el que ellos aprenden lo que es un videojuego, cómo están diseñados, y luego hay otra parte en la que te enseñan a cómo irlo dejando poco a poco y cómo puedes empezar a regresar al mundo real, ¿no? Y luego hay otro componente en el que tienen a la familia y entonces la familia también se involucra y entonces tienen como diferentes etapas en el tratamiento de cómo pueden, bueno, para mejorar este tipo de problemas. Este tipo de tratamiento se ha probado en España, por ejemplo, ¿no? Yo tengo conocimientos de este tipo de tratamientos en España y espero que en México lleguen, si no es que ya están aquí, pero espero que en México haya algo similar porque se ha mostrado que son muy efectivos. ¿Y desde las instituciones educativas habrá algo que hacer también? Bueno, yo creo que sin duda hay algo que puedan hacer ellos. No sé si actualmente estén pensando en el problema de gaming disorder, probablemente no, pero probablemente desde la parte educativa se pueda pensar no solamente en el trastorno de uso de videojuegos, sino de salud mental en general. Porque de alguna manera las personas que tienen problemas de uso de videojuegos también manifiestan otro tipo de problemas de salud mental. Algunos jóvenes pueden ser irritables, a veces son un poco más agresivos, más impulsivos, algunos tienen un poco más de depresión, ¿no? Y entonces creo que sería, desde el punto de vista de la escuela, sería importante que, bueno, muchas escuelas tienen algún tipo de programa de salud mental, ¿no? Sobre todo las escuelas de, bueno, universidades o preparatorias, ¿no? No estoy tan familiarizado con las primarias y secundarias, pero se ha visto que hay algunos programas en los que hay una persona, se capacita una persona dentro de la escuela que está capacitada para identificar problemas de salud mental en los estudiantes. Y esa persona, si se implementaran ese tipo de programas, le llamamos de guardianes de salud mental, si estos guardianes pudieran ser capaces de identificar diferentes problemas de salud mental, incluyendo trastornos de uso de videojuegos, serían muy útiles en el sistema. Pues sí vemos que los videojuegos, lejos de ser una actividad banal, pues son una parte sustancial de la vida de los jóvenes en México. En este programa hemos hablado con el doctor Ricardo Orozco sobre los diferentes contextos en los que se usan los videojuegos y cómo es que se pueden identificar
estas problemáticas y cómo se puede actuar sin espantarse, sin radicalizarse tampoco y entendiendo que es parte de la vida de nuestros jóvenes. Le agradecemos mucho, doctor Orozco, por esta entrevista y esperamos tenerlo muy pronto también por aquí en Radio UAM en otras ediciones. Muchas gracias por la invitación. Nos escuchamos la próxima semana en Juveniles, espacio de reflexión y análisis sobre juventudes. Una coproducción de Radio UAM con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Somos Viento AC.